de la FUCS, del Hospital Infantil San José y del Hospital San José. El tema que vamos a tratar hoy es anatomías de las meninges cerebrales. Dado que nuestro grupo de residentes, en conjunto con nuestros profesores, hemos decidido abordar de una manera integral la patología de los meningiomas, pues estamos haciendo charlas todos los jueves a esta misma hora para intentar abarcar de una manera muy amplia y muy precisa cada una de los meningiomas en sus diferentes localizaciones, en sus diferentes abordajes y su diferente implicación desde el punto de vista neuroquirúrgica y clínica. Entonces, la charla de hoy va encaminada a hacer una revisión más o menos bastante precisa de lo que son pues los meningiomas, la anatomía de las meninges cerebrales. Entonces, ¿por qué es importante conocer la anatomía de las meninges cerebrales? Los meningiomas son las neoplasias intracraneales benignas más comunes, representan entre el 3 y el 26% de todos los tumores, y estos se originan de la capa del aracnoides, es decir, de una capa de las meninges. Así pues, que darle el manejo adecuado quirúrgico a los meningiomas, para poderle dar ese manejo adecuado a los meningiomas, es importante comprender la anatomía de las meninges. Además, no solamente la anatomía de las meninges, sino su correlación ósea, su inervación, su vascularización, y todo esto, dado que en conjunto permite abordar de una manera exitosa estas lesiones intracraneales. Y nos acerca un poco más a la comprensión de su formación y la propagación de este tipo de tumores, dado que en la medida que entendamos la anatomía de las meninges cerebrales, podemos entender por qué se forman los meningiomas en ciertas formas particulares, en ciertos sitios particulares, y de esa forma. Además, esto permite plantearnos unas estrategias quirúrgicas exitosas si conocemos muy bien la anatomía desde el punto de vista microquirúrgico. Entonces, en conclusión, la anatomía nos puede permitir conocer y diseñar un abordaje quirúrgico preciso y, en algunos casos, desafortunadamente, conocer por qué no se pueden resecar completamente esos meningiomas, porque digamos que hay casos en que los meningiomas violan la barrera o el límite aracnoideo, y ese límite aracnoideo, que por debajo del aracnoide vamos a ver más adelante que está la pía, cuando estos meningiomas violan esta barrera, se vuelve mucho menos probable hacer una resección completa. Para poder entender, antes de hablar de la anatomía de los meningiomas, vamos a hacer primero, digamos, un recuento histórico. Sabemos que inicialmente el término o la definición, la palabra meninx, viene del término que traduce membrana, del griego que traduce membrana, y esto fue acuñado por primera vez por Erasístratus, que era un médico griego en el siglo III a.C., homólogo de Herófilus, que trabajaban juntos en el mismo laboratorio. Y además, un dato importante era que ellos dos eran los médicos reales de Seleuco I de Nicanor de Siria, que fue el fundador de la dinastía seleucida. El hecho es que ellos dos fueron los primeros en describir este tejido cerebral, y Erasístratus por su parte le acuñó el término meninx, y Herófilus por su parte lo que hizo fue describir y darle la palabra o el significado a la palabra aracnoides, que era similar a una araña. Fue el primero en describir esta membrana, que es una de las 3 capas de la meninge, y para Herófilus esta membrana simplemente era algo que recubría los ventrículos. Recordemos que en ese entonces los ventrículos eran cavidades que guardaban el alma. Tenía más una connotación teológica que una connotación clínica. En el siglo II después de Cristo, Galeno describió las capas de las meninges, pero él le colocó el nombre de Pacheia y Lepte, y posteriormente esto se fue traduciendo a lo largo del tiempo hasta que llegó a un manuscrito musulmán, una traducción musulmán que hasta el día de hoy, digamos que el médico es anónimo, y lo tradujo como madre del cerebro. Lo tradujo como madre del cerebro. Esta traducción fue evolucionando
y posteriormente Ali Abbas, que también es otro, digamos que insignia en la historia de la medicina, dividió y acuñó dos términos para las meninges, perdón, la dura madre y la madre delgada, cada una en una localización diferente. Finalmente estos términos fueron traducidos por un monje italiano en el siglo XII, Esteban de Antioquía, y la dividieron en la tradujo como dura madre, y Pía, que para él también le dio una connotación teológica, Pía que venía de piadosa, y le dio el nombre de Pía Madre. Digamos que teniendo como consecuencia que todos los demás anteriores autores habían acuñado el término de madre a estas tres láminas meningias. Sin embargo, hay que aclarar que mucho antes, en el siglo, en el año 2200 a.C., en el papiro Edwin ya se había descrito un caso de un paciente con un trauma craneoencefálico, y ellos lo que hacían era que hacían, digamos que describían, hacían una descripción muy precisa de las membranas que envolvían al cerebro y que dentro de estas habían líquido en su interior. Hoy sabemos que las meninges se dividen en paquimeninges, que incluye la dura madre, y lectomeninges, que consisten en aracnoides y la pia madre. Finalmente, tenemos que decir y darle relevancia a Harvey Cushing, que es el padre de la neuroanatomía moderna. Harvey Cushing creó un libro que se llama Meningiomas, lleva este término, y publicó esta monografía después de tener una experiencia con más de 300 meningiomas durante más de 30 años de tratamiento. Prácticamente Cushing abrió el camino para poder crear una técnica microquirúrgica y poder abordar de una forma integral esta patología craneal. Desde el punto de vista de la embriología, debemos decir que el desarrollo de las meninges, digamos que esta introducción a la embriología que vamos a hacer no va a ser tan extensa, porque habría que comprender las 3 primeras semanas del desarrollo del sistema nervioso central. Sin embargo, vamos a intentar explicar rápidamente cómo se forman, dado que en la próxima presentación de mi compañero va a ser la embriología de las meninges cerebrales. Entonces, el desarrollo de las meninges comienza temprano en la gestación, alcanza su forma básica en el primer trimestre, y las células que la preceden se derivan de la cresta neural y de las células mesodérmicas. ¿Cómo sucede esto? Posterior al cierre del tubo neural, el día 22 a 24 de la gestación, los accesorios nerviosos, todo lo que se ha formado hasta el momento del sistema nervioso, se recubre de una membrana y empieza a crear una condensación de células alrededor de ese mesenquima, que terminan hacia el día 33 o 41 por cubrir completamente lo que sería el sistema nervioso central. Esa membrana es muy conocida por todos, y esa membrana es la que conocemos como menis primitiva. Recordar que esa menis primitiva da origen a muchos tejidos intracraneales y extracraneales, y interviene también en la formación de todo el sistema vascular cerebral. A medida que esta membrana sirve de caldo de cultivo para la condensación de esas células pluripotenciales que se están formando en ese momento, esta membrana termina por dividirse en ectomenis, que será la porción externa, densa y compacta, y una capa interna, que es el endomenis, que es la porción más laxa, o sea, la más delgada. El ectomenis es el precursor de la dura madre y los huesos del neurocráneo, como ya lo venía diciendo. Y además, digamos que crea toda una serie de estructuras embriológicas muy complejas, que terminan incluso afectando en las patologías del desarrollo craneofacial. La porción interna de ese endomenis, que contiene las células derivadas de la cresta neural, recubre el tubo neural y comienza a formar la pía después de los días 45 y 55. Aparentemente, digamos que uno diciéndolo así es muy fácil, pero incluso hasta después del nacimiento, en muchos casos es difícil reconocer las 3 capas durales, porque no se han completado de desarrollar en toda su extensión. A medida que el líquido cefalorraquídeo empieza a invadir el endomenis, porque eso va sucediendo poco a poco, comienzan a aparecer cavidades, y esas cavidades van a ser lo que más adelante vamos a llamar las cisternas. Esa porción externa del endomenis
se convierte evidentemente a los 55 días, pero como lo digo, posterior al nacimiento incluso no se puede todavía comprender o mirar o diferenciar las tres capas durales. Entonces, decir que a los 55 días de gestación ya como tal podemos microscópicamente mirar las tres capas durales es así molecularmente, pero no en la realidad desde el punto de vista funcional. Entonces, ¿qué conforman las meninges? Las meninges están conformadas por unas capas finas, y estas capas finas son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre a su vez tiene una división, al igual que la aracnoides y al igual que la pía madre. Simplemente este es un dibujo esquemático para poderle mostrar a ustedes la forma en la que se divide y en la que está organizada las meninges cerebrales. Entonces comencemos por hacer un recuento funcional, de la anatomía funcional de la dura madre, y podemos decir que como anteriormente lo describía, la dura madre viene del latín madre dura, que es la capa superficial, perdón. Madre dura, que es la capa más superficial de las meninges, y que también es conocida como la capa paquimeningia o capa gruesa, conformada por un tejido denso. Esta contextura gruesa de esta capa de la meninge proviene de una composición fibroblástica, que es una red de fibroblastos alargados, como lo vemos aquí a lo largo de estas tres primeras columnas de la imagen. Y esta red de fibroblastos alargados lo que hacen es que crean una malla para que encima de ella empiecen a fabricarse una matriz de colágeno entrelazado. Este colágeno entrelazado es lo que hace que las meninges cerebrales, no las espinales, porque aquí estamos hablando solo de las cerebrales, las meninges cerebrales tengan una contextura gruesa y tensa, y eso es lo que podemos ver al momento que estamos suturando la dura madre en cirugía. Entonces ya sabemos, digamos, que esta dura madre va a estar conformada por este tejido histológico, pero además hay algo más. Esta dura madre se compone de tres capas histológicas. La capa endosteal, es decir, la capa perióstica, que es la más superior, esta que vemos aquí, la capa meningia, que es la capa que está intermedia, y la capa de las células del borde dural. Entonces, esto es importante entenderlo porque la capa endostal, como ya lo dijimos, es la más externa y forma el revestimiento del periósteo de la calvaria, es decir, por dentro del cráneo todo está recubierto por esta, y se adhiere con bastante firmeza. Se adhiere más en la región caudal, es decir, en la base del cráneo, y en la parte más superior se tiende a adherir menos. A pesar de eso, a medida que pasa la edad, encontramos que en las personas mayores está muy adherida a la calvaria. Hay que aclarar que esta primera porción de la dura no se comunica con la dura madre de la médula espinal. Esto tiene una significancia desde el punto de vista quirúrgico, dado que en la corrección de la malformación de Arnold Chiari hace poco existe una publicación en donde diferencia el tejido histológico de la dura madre espinal y la dura madre cerebral, y esa diferenciación no solamente está en el tejido, en la parte histológica, sino en sus compartimientos, como más adelante lo vamos a ver. La capa meningia, que sería la segunda capa de la dura madre, que es la dura madre propiamente dicha, lo que nosotros conocemos como dura madre, y lo que podemos ver, lo que vemos cuando quitamos el hueso, está firmemente unida a la capa más superficial, excepto en algunos sitios, como el seno cavernoso y los sitios de pliegues durales. Esta se comunica con la dura madre medular, esta sí se comunica a través del agujero magno. La capa más interna, que es la capa más basal, que es la que vemos ahí, que le llaman células del borde dural, esta capa más interna antes tenía otra denominación, que era mesotelio dural. La importancia de esta capa es que es la transición entre la dura y la aracnoides, y es la unión entre la dura y la aracnoides. Las células ven que van cambiando, se van volviendo, van teniendo mayor cantidad en esa transición, y están teniendo mayor cantidad porque buscan crear uniones más fuertes para poder empezar a hacer la transición con aracnoides. Recordemos que el aracnoides es una membrana impermeable, y lo que la hace impermeable es tener esas uniones tan fuertes. Entonces aquí los fibroblastos están más unidos para darle esa característica.
Del aracnoides tenemos que hacer una consideración antes, del aracnoides histórica. Tenemos que decir que a pesar de que Herófilo, allá donde lo veíamos en el siglo III a.C., había descrito el aracnoides y le había dado el nombre, tenemos que decir dos cosas. La primera, que el nombre proviene de un mito de la mitología griega, que se deriva de aracne, que significa araña o telaraña, y eidos, que significa forma. Y esa aracne, Herófilo lo sacó de un mito griego, en donde una joven que se llamaba Aracne desafió a una diosa, Pala de Atenas, en un concurso de tejido porque era muy habilidosa. Y al perder el concurso salió del recinto donde lo estaban haciendo, se fue a suicidar. A pesar de eso, la diosa le perdona la vida y la termina convirtiendo en una araña para que siguiera, digamos, practicando lo que ella más sabía hacer, que era tejer. Eso, desde el punto de vista histórico, es el término de donde él lo acuñó y cómo él lo vio y lo reconoció en las estructuras anatómicas. Pero hay que hacer otra claridad, y es que Gerardus Blasius y Andrés Otomar, que son las dos primeras personas que aparecen en la diapositiva, a blanco y negro, ellos fueron los primeros en decir que existía una tercera meninge, y esa tercera meninge era la pía madre. Fueron los primeros en describirla, y además fueron los primeros en describir que la dura madre tenía dos partes más. Entonces hay que reconocerle a ellos que además posteriormente continuó los trabajos del doctor Frederick Hughes, que era un médico neerlandés muy famoso por sus lecciones de anatomía, que fue el primero en describir como tal, anatómicamente, que la dura madre, la aracnoides y la pía madre recubrían por completo todos los espacios del cerebro. Entonces, aquí vemos un cuadro de un pintor muy famoso, Andrew Badker, que es un pintor holandés, se llama Lecciones de Anatomía, donde está el doctor Frederick dando una de las famosas clases de anatomía que estaba acostumbrado a hacer. Desde el punto de vista histológico, lo que podemos decir del aracnoides es que el aracnoides y la pía madre forman las capas lectomeninges, o las capas delgadas de la meninges, y que vienen inmediatamente después del borde de las células durales. Se le llama así por lo que ya hablamos, que es el borde de la dura madre. Esta capa, digamos que tiene fibroblastos grandes, apretados, con un espacio extracelular muy poquito o muy mínimo, y está en ausencia de colágeno. Es por esto que la aracnoides no tiene la consistencia de la dura madre, porque en esta capa los fibroblastos están tan pegados que no le dan paso a la formación de fibras de colágeno. Las uniones apretadas entre estas células fortalecen la capa de la barrera aracnoidea y la hacen impermeable, como lo venía diciendo. Y además, estas células o esta membrana se continúa en la superficie más interna de ella con el espacio subaracnoideo, que es donde recorre, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y este espacio subaracnoideo tiene una significancia clínica. Es que además de que recorre el líquido cefalorraquídeo, existen unas estructuras que se llaman trabéculas aracnoideas, que están adosadas entre el borde interno del aracnoides y el borde externo de la pía madre, y que se dice que estas trabéculas tienen una significancia desde el punto de vista fisiológico, dado que estas miden la presión intracraneal a través de la presión del líquido cefalorraquídeo en las cisternas, en todas y cada una de las cisternas. Posteriormente viene la pía madre, que es la capa más inferior, que vemos aquí, y la pía madre básicamente es una lámina delgada de células de fibroblastos muy aplanadas, digamos que casi que de célula a célula, es decir, conformada por una sola capa celular, y separa el espacio subaracnoideo del subpial y los espacios corticales perivasculares. Es decir, esta capa es la que recubre como tal el tejido cerebral. Esta capa tiene también otras partes, pero la más importante es la membrana basal de ella, que esta membrana basal, digamos que se denomina como glia limitans, porque limita exactamente con el tejido glial del cerebro. Este espacio es muy importante porque a través de él viajan estructuras vasculares muy sensibles y forman espacios
desde el punto de vista hemodinámico que pueden regular y contribuir a la formación y la preservación de la circulación cortical. Pero además también tenemos que decir que la pía madre tiene invaginaciones, como lo vemos aquí, hacia adentro del aracnoides o hacia el aracnoides para recubrir vasos arteriales y atraparlos dentro de la estructura pía. Finalmente tenemos una estructura histológica muy importante que todo el mundo, o en la mayor cantidad de clases de anatomía cuando estamos en pregrado, para los estudiantes de medicina que nos están escuchando de la universidad, no las mencionan, son las vellosidades aracnoideas. Estas vellosidades aracnoideas son segmentos muy especializados de las meninges que se proyectan dentro de los senos durales y su función principal, como todos lo sabemos, es la absorción de líquido cefalorraquídeo a través de mecanismos de transporte activo y pasivo, y también reciben otros nombres como granulación de Paccioni. Digamos que hasta aquí, bueno, finalmente, antes de pasar a la próxima diapositiva, decirles que miren su conformación, que también tienen una estratificación histológica, pero básicamente miren que la aracnoide se invagina. Aquí están las células aracnoideas muy pegadas, casi que hacen un ultrafiltrado. Por eso, antes de pasarlo al seno venoso, que sería este, y tienen una membrana basal también que recubren esta vellosidad, que la acompañan hasta el poro final, y este desmoporo o este poro es finalmente el que hace la transición del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo a el seno venoso. Digamos que hasta aquí hemos descrito desde un punto de vista quirúrgico, desde un punto de vista histológico, la dura madre. Ahora, ¿qué sabemos de la anatomía, de la neuroanatomía de la dura madre y de la anatomía quirúrgica? Sabemos que, como lo decíamos, las células aracnoideas se originan del endodermis y que se consideran que estas células aracnoideas son el origen de los meningiomas, aunque pueden encontrarse en cualquier parte del sistema nervioso central. Estas células se encuentran en mayor lugar en algunas estructuras intracraneales o en algunas zonas intracraneales como el plejo basilar, alrededor de la apófisis cristigae, sobre la placa cribiforme, el agujero óptico, el agujero auditivo interno, el canal del hipogloso y el agujero yugular. Por eso en estas zonas es donde, digamos que con más frecuencia o en una mayor cantidad de veces vemos adosadas lesiones neoplásicas de tipo meningiomas extraxiales, porque en estas zonas es donde se concentra la mayor cantidad de aracnoides de cada una de estas estructuras intracraneales. Entonces vamos a estudiar ahora la parte quirúrgica, la anatomía quirúrgica de la dura madre. La dura madre, como ya lo veníamos diciendo, se compone, digamos que, de dos capas distintas, de tres, histológicamente de dos funcionales, no contando el borde de las células del borde. Estas capas, la capa periosteal, que es la más externa, como ya lo decíamos, o endosteal, está altamente vascularizada y se adhiere íntimamente al cráneo y hace las veces de un periósteo. Hay que tener dos consideraciones antes de estudiar la anatomía de dura madre, y es la primera, que la dura madre forma, antes de la emergencia de cada una de las raíces nerviosas o de los nervios craneales, forma una vaina, es decir, un recubrimiento del nervio que acompaña alrededor el nervio, conforma una cisterna, que es un espacio a través del cual existen vasos o estructuras anatómicas que van recubiertas con líquido cefalorraquídeo, y además conforma un anillo en cada una de esas salidas. Esos anillos y esas salidas y esos conos, esos recubrimientos, son referentes anatómicos importantes en el abordaje quirúrgico. Aquí vemos la fosa anterior, las órbitas, vemos los nervios ópticos, la emergencia de las carótidas del seno cavernoso, y podemos ver cómo recubre la dura madre aquí en el plano efenoidal, cómo recubre y se mete la dura madre con el nervio óptico y forma una cisterna que más adelante vamos a ver. Perdón. Y acá finalmente lo que vemos es un esquema de cómo se conforma en la base del cráneo, en el cráneo la aracnoide, que sería la segunda consideración
La dura madre, perdón, que sería la segunda consideración que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la anatomía quirúrgica de la dura, que es que ésta tiene un repliegue de 4 estructuras, 4 repliegues importantes durales que van a tener una significancia anatómica muy importante, que es la que vamos a estudiar a continuación. Entonces, dijimos que la dura madre, desde el punto de vista anatómico, se dividía en 4 repliegues durales. El primer repliegue dural el más grande es la fals cerebris. La fals cerebris es una estructura que hace parte de la línea media y que es en forma de hoz, por eso también la llamamos hoz del cerebro. Se extiende desde la parte más frontal, adherida a la apófisis Christi Galles anteriormente, hasta la protuberancia occipital interna en su parte más posterior. Viaja superiormente al cuerpo calloso, donde descansa, y además ahí conforma su borde libre, que es este que nosotros vemos aquí. Yo no sé si se logra ver el cursor mío aquí en el borde el borde libre del tentorio, el borde superior, y descansa sobre el cuerpo calloso. Esta hoz está íntimamente relacionada con la aparición de meningiomas, que muchas veces dependen de ella. Y también algunas veces, más frecuente de lo que parece, la podemos encontrar calcificada. Ojo que es importante esto desde el punto de vista embriológico, porque en los animales vertebrados, en muchos de los animales vertebrados, se ha descubierto que la hoz del cerebro, todos tienen hoz, pero en muchos la hoz está calcificada. Y esto es porque estos animales no tienen el mecanismo molecular que nosotros sí tenemos para mantener la hoz del cerebro siendo una composición fibroblástica, y que las células no se desarrollen a tejido óseo. Sin embargo, fisiológicamente podemos encontrar calcificaciones en la hoz, dado que ésta depende embriológicamente de la formación de los huesos de la base del cráneo, como lo dijimos anteriormente. La fals cerebri, como ya lo decíamos también, reúne y conforma unas estructuras vasculares muy importantes en sus límites. Estos son llamados senos venosos, que no son más que los repliegues de la dura madre para conformar estas estructuras vasculares. En su límite superior vamos a encontrar el seno longitudinal superior, en su límite inferior, con el borde libre que mostrábamos ahorita, vamos a encontrar el seno longitudinal inferior, que junto con él recorre en la parte inferior el cuerpo calloso. No falta decir que estos senos participan en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí en la imagen de la derecha podemos ver esas estructuras del cuerpo calloso, la fals cerebri. Podemos ver, aquí no se ve el seno, pero más adelante lo vamos a mostrar. Acá arriba iría el seno longitudinal superior, la parte anterior de su inserción de la apófisis Christi Gallis, la parte posterior de la inserción, y vemos finalmente el borde libre que va recubriendo la parte superior del cuerpo calloso, de la fals cerebri como tal. Dos cosas importantes de su anatomía es que su irrigación está dada principalmente por 2 vasos. Estos 2 vasos son en la porción anterior de la hoz, la arteria meningia anterior, conocida como la arteria de la fals anterior o arteria falsina anterior, que surge de las arterias etmoidales, que van en la región basal de la fosa anterior y luego empiezan a irrigar, suben para irrigar la parte anterior de la fals cerebri. Y la porción posterior, toda esta porción posterior recibe el suministro de sangre de la arteria meningia posterior, que es rama de la arteria faríngea descendente. Su inervación, muy importante desde el punto de vista clínico, porque la inervación está dada por las 3 ramas del nervio trigémino. Esto lo hace de una significancia clínica, dado que muchas cefaleas en enfermedad neurológica están correlacionadas con alteraciones o inflamación, por ejemplo, de la fals cerebri, y su participación fisiológica en ese tipo de cefaleas es muy importante, así como la diana para el tratamiento médico. Las consideraciones clínicas y quirúrgicas que debemos tener, pues básicamente en la imagen de la derecha podemos ver que para lo que estamos
en esta carrera de neurocirugía y los que están en neurología o los que quieren ser y los que ya son, de las patologías craneanas o de los signos craneanos imaginológicos que más encontramos son las herniaciones cerebrales. Entonces, representa un patrón muy importante de la herniación subfalcina, que es la extravasación del giro del cíngulo a través de la hoz del cerebro. Esta extravasación, digamos que, o este desplazamiento, digamos que se produce en mayores cantidades o en mayor porcentaje en la porción anterior del cerebro que en la porción posterior. ¿Y por qué? Dado que la hoz es más delgada en la porción anterior que en la porción posterior, es más fácil que el giro se hernie en la porción anterior que en la porción posterior. Y además, para los neurocirujanos representa un gran valor quirúrgico, como lo vemos en la imagen de la izquierda, la hoz del cerebro, dado que esta es la que guía el abordaje en los abordajes interhemisféricos transcallosos. Aquí podemos ver el, el cuerpo calloso, el lóbulo cerebral derecho, y la falsa cerebri guía el abordaje hacia los ventrículos laterales a través de estos abordajes transcallosos interhemisféricos, y además es un punto de referencia muy importante para la resección de meningiomas, dado que los meningiomas, este es un sitio predilecto de los meningiomas, alrededor del 8.5% de todos los meningiomas se adhieren a la hoz del cerebro en cualquiera de sus de cualquiera de sus tercios, el tercio anterior, medio o posterior. Importante conocer sus estructuras vasculares y su irrigación, dado que a la hora de quitarle irrigación a esas lesiones que están adheridas a la FALS, es importante conocer las estructuras vasculares que pasan adyacente a ella y las estructuras vasculares que le irrigan, además de las estructuras nerviosas que le inervan. Entonces, digamos que desde el punto de vista clínico y quirúrgico sí representa o sí tiene una significancia preponderante en el desarrollo de la práctica neuroquirúrgica. Aquí vemos un caso clínico de la Revista Argentina de Neurocirugía, simplemente es para enunciar o para que ustedes vieran de forma interactiva cómo se ve simplemente un meningioma de la hoz adosada a ella, y por debajo de él todos los cambios estructurales del parenquima cerebral que causa, como el desplazamiento del mismo. Aquí vemos entonces el segundo repliegue más importante de dura madre que tiene el cerebro. Este segundo repliegue es el más grande y su función es sostener el cerebro sobre la fosa posterior. Siempre nos escuchan hablar los estudiantes de medicina, y para los que ya son neurocirujanos, pues entender que también las charlas, también estudiantes, nos escuchan hablar a veces de que las lesiones están supratentorial o infratentorial. Entonces, nos referimos a la posición respecto a esta estructura anatómica. El tentorio o la falx cerebri, como lo decía, es el segundo repliegue más grande y su función es sostener el cerebro sobre la fosa posterior. En los animales más pequeños, vertebrados, muchos no la tienen porque el cerebro no pesa tanto. Esto, digamos que fue una modificación de adaptación biológica que sufrió el cuerpo al adquirir la bipedestación, dado que cuando tuvimos la bipedestación ya el cerebro no se iba hacia la región anterior, sino que también tenía que soportar el cerebro, tenía que soportar la forma gravitacional que el cerebro adquirió pues cuando nosotros tuvimos la bipedestación. Desde el punto de vista de la anatomía o anatómico, el tentorio es un repliegue de dura madre en forma de media luna que se extiende sobre la fosa craneal posterior. Separa el hemisferio cerebral occipital, el temporal, del cerebelo y del tronco encefálico, que va a pasar a tener un protagonismo muy importante en el centro del tentorio, como lo vamos a ver más adelante. Esta estructura, como lo decía anteriormente, entonces divide al cráneo en dos espacios, el supratentorial y el infratentorial, que va a quedar por debajo de este. Aquí vemos la lámina del tentorio. Y ahora vamos a ver, digamos que desde el punto de vista anatómico y de su inserción, lo podemos dividir
en eh, en dos porciones. Cuando lo miramos horizontalmente, podemos ver que este se fija de dos maneras diferentes a la base del cráneo. Tiene unos bordes fijos, unos bordes fijos que van recorriendo toda la base del cráneo y unos bordes libres que van hacia la parte medial del cráneo. Los bordes fijos están en relación con, en su parte más anterolateral, con el apes petroso del temporal. En su parte más anterior se insertan en los procesos clinoideos, donde crea tres pliegues durales muy importantes, que desde el punto de vista quirúrgico para la base del cráneo representan, digamos, o empezaron a representar desde hace 20 años, hace 30 años, un paradigma para la neurocirugía en la base del cráneo, dado que estos tres pliegues durales conforman triángulos paracelares y celares que son la guía para el abordaje a la fosa media en esta región celar. También es importante decir que su inserción sobre el hueso petroso, en la parte más anterior, aquí no se logra ver en la imagen, pero ahorita mostramos una imagen donde sí, en la parte más anterior, bueno, aclarando que este es el hueso petroso, este es el tentorio, este es el borde libre, estos son los bordes fijos, este es el hueso petroso y se va a insertar en su parte más anterior, que va a ser el apes petroso, y aquí, hacia la parte anterior, va a existir la fosa para el cavum de Merkel, que es el ganglio del trigémino, aquí sí se puede ver, y encima de él va a existir esta extensión de dura madre, que también representa, digamos que una importancia quirúrgica muy, muy importante para el acceso a esta parte de la fosa media del cráneo, dado que si se quiere acceder a cirugías que tengan que ver con tumores de la base del cráneo que comprometan el ganglio del nervio trigémino o sus regiones adyacentes, se debe disecar con técnicas microquirúrgicas esa región. Entonces es muy importante conocer esa estructura anatómica porque no la vamos a estar viendo, sino vamos a estar viendo una opacidad así como la vemos al lado izquierdo de esta imagen. El tentorio continúa el recorrido adhiriéndose a las paredes del hueso occipital a lo largo del surco del seno transverso, es decir, al lado y lado del hueso petroso y hacia la parte posterior del hueso occipital, completando toda la convejidad posterior del cráneo. En su parte interna describe una media luna y que se le conoce como el borde libre. Este borde libre o forma de U también se le conoce como muesca tentorial o incisura tentorial. Digamos que hace parte, y para los que conocen un poco de anatomía neuroquirúrgica, sabemos que Roton es uno de las Biblias de neuroanatomía, y Roton tiene un libro que se llama, lo dedica solo a la incisura tentorial, y creo que es uno de los capítulos más largos del libro de él. Entonces, dado que esta incisura representa una significancia muy importante también para el abordaje a la base del cráneo. ¿Qué hay en el borde libre o qué es el borde libre? Este espacio que forma la incisura tentorial es precisamente para alojar el encéfalo, el mesencéfalo. El encéfalo va a ocupar la mayor parte de la porción anterior de la incisura y la mitad posterior de la muesca tentorial permite, digamos que, la presencia del cuerpo calloso, de la parte posterior del cuerpo calloso que viene descendiendo, que queda alojada prácticamente en el vértice de esa incisura tentorial. El mesencéfalo, por supuesto, queda en el medio y todas las cavidades huecas que quedan alrededor, o vacías que quedan alrededor, van a conformar cisternas, que son las llamadas cisternas de la base, que más adelante vamos a hacer de pronto anunciarlas algunas. El borde libre se extiende hacia adelante, está bien adelante, en búsqueda de un soporte óseo, porque como él no tiene dónde soportarse, tiene que soportarse de alguna estructura ósea, y se encuentra finalmente con el tentorio que viene dando la vuelta acá, se encuentran los dos, y forman los tres ligamentos que anteriormente venía diciendo, lo que es el ligamento petroclival anterior, el petroclival posterior, y estos ligamentos, como los decía, conforman un paradigma de la neurocirugía, de la microcirugía a la base del cráneo, porque
desde este momento se describieron unos triángulos, y estos triángulos son la ruta, el mapa o el GPS para abordar la base del cráneo. En este caso vemos el triángulo oculomotor, que está comprendido entre el ligamento petroclival anterior, el petroclival posterior y el ligamento interclinoideo. Viendo nosotros o abordando el cráneo desde una vista lateral aquí, que no lo tenemos disecado, podemos fácilmente reconocer las tres estructuras e inmediatamente saber que debajo de ella o en la mitad de ella va ingresando al seno cavernoso el tercer nervio craneal. Más adelante vamos a decir la significancia. Esto es una vista anterior del tentorio, digamos que en un abordaje trans o subtemporal se ve así, y aquí vemos el tentorio con los nervios craneales que van ingresando por debajo de él, algunos al seno cavernoso, otros para seguir su recorrido, y la emergencia de la arteria carótida interna encima de los procesos clinoideos anteriores. Aquí vemos una vista posterior del encéfalo, en donde podemos reconocer el seno longitudinal superior y el seno recto, y aquí vemos el tentorio, simplemente era para mostrar cómo se veía en una estructura más anatómica, y aquí vemos el tentorio y el borde libre del tentorio disecado, también de una forma más anatómica. Aquí vemos el desteche del tentorio simplemente para reconocer las estructuras vasculares y encefálicas que se encuentran debajo de él. Por ejemplo, aquí vemos el cerebelo, y aquí vemos el mesencéfalo con todas sus estructuras y la región celar. Aquí vemos una vista inferior del tentorio. Vemos que el tentorio, aquí las flechas nos están señalando el borde libre, va hacia adelante, aquí va el ápice del tentorio, y vemos que se encuentran muchas estructuras importantes y vitales debajo de él. La arteria basilar, las comunicantes posteriores, las arterias comunicantes posteriores y las arterias cerebrales posteriores, que van rodeándolo por debajo, rodeando el mesencéfalo, pero además rodeando muy, muy por debajo el tentorio en el borde de la incisura tentorial. Por eso es que ahorita que veamos la significancia clínica de nos vamos a dar cuenta cómo el tentorio puede afectar la circulación cuando existen hernias cerebrales a través de o aumenta la presión intracraneal. Algo muy particular de la irrigación del tentorio. El tentorio tiene muchas, digamos que si se alcanza a irrigar por ramas meningias muy pequeñas de la arteria cerebral, de la arteria carótida interna, de la carótida externa, y de otras ramas circundantes que van dando las arterias que van pasando adyacente a él. Sin embargo, su irrigación propiamente dicha está dado por el tronco meningo hipoficiario, como lo vemos aquí. El tronco meningo hipoficiario es un pequeño tronco que emerge de la porción cavernosa de la arteria carótida interna, y este tronco meningo hipoficiario va a dar dos arterias importantes para la irrigación del tentorio. Estas dos arterias son, la arteria tentorial, o también conocida como la arteria de Bernasconi Casinari, que aquí la podemos ver en esta imagen, que sale del tronco meningo hipoficiario y se va por todo el borde del tentorio hasta llegar prácticamente al seno recto. Y vemos la otra arteria importante, que es la arteria tentorial lateral, que esa arteria sale del tronco meningo hipoficiario y va por debajo de el ápice del hueso petroso, rodeando todo el hueso petroso hasta la parte posterior del tentorio. Y esto es importante dado que los meningiomas que se adosan a la pared del tentorio, ya sea a la interna o a la externa, generalmente tienen aferencias de estas dos arterias. Es decir, que conociendo el recorrido anatómico microquirúrgico de estas dos arterias, de la Bernasconi Casinari y de la tentorial lateral, podemos, digamos que, hacer una resección segura de este tipo de tumores en esta área precisa de las meninges cerebrales. Esto es un esquema simplemente del tronco meningo hipoficiario y todas las ramas que dan, porque lo vamos a seguir utilizando más adelante, sobre todo estas ramas que van hacia la región celar, que irrigan el dorso de la silla turca y la región celar y el clivus.
Finalmente, hay una estructura que pocos la describen, pero que es muy, muy importante, sobre todo para la resección de los tumores del tentorio que se encuentran más en la región posterior, casi hacia el ápice del borde libre del tentorio, como lo vemos aquí. Aquí vemos el mesencéfalo, vemos la arteria basilar, la cerebral posterior, y esta arteria cerebral posterior, muy particularmente cuando va a la mitad de la incisura tentorial, da una rama, una arteria muy pequeña que se llama arteria de Davidoff y Chester, y esta arteria va a ingresar a la muesca tentorial en su parte más posterior y va a empezar a subir, para irrigar dos partes muy importantes. Hay que aclarar que aquí se ve en la imagen, la arteria está dibujada por encima, pero ya va por debajo, ¿no? Por debajo de la muesca tentorial. Cuando llega aquí, a la parte más interna, ella da una rama que va a irrigar, toda la parte lateral del tentorio y también va a irrigar la parte medial de una estructura de otro repliegue dural que está aquí debajo, que es la hoz del cerebelo. Y otra rama superior que va hacia la fals cerebri, o hacia la hoz del cerebro, que va a irrigar parte de la porción posterior, inferior, medial de la hoz. Finalmente, la inervación también es muy particular del tentorio cerebri, dado que está dado por unas ramas meningias recurrentes del B1, es decir, de la primera división del nervio trigémino, que es la división oftálmica. Y también conocida, esta rama también se le conoce como nervus tentori de Arnold. No confundirlo con el nervio de Arnold. El nervus tentorio de Arnold entonces emerge del seno cavernoso, se va hacia la región posterior y va a empezar a inervar toda la parte medial del tentorio cerebri hasta llegar al casi que seguir el mismo trayecto de la arteria de Davidoff-Chester. Esto es muy importante, digamos que clínicamente en el abordaje o en la transición quirúrgica de un abordaje de un meningioma en esta región, dado que se ha demostrado que la manipulación de estas zonas del tentorio tienen o causan fluctuaciones hemodinámicas, que incluyen hipotensión, bradicardia, arritmia, asistolia, apnea, que también son conocidos como reflejos trigémino-cardíacos. ¿Esto por qué? Porque provocan señales neuronales que estimulan terminaciones sensoriales del nervio trigémino y que a través del ganglio del nervio trigémino hacen que el núcleo sensorial de este, que está en el tallo, estimule también los núcleos tentoriales de otros pares craneales que contribuyen o que hacen parte del control de todas estas mecanismos fisiológicos. Aquí vemos, como se los decía, consideración clínica. La primera, pues obviamente las hernias cerebrales que podemos aquí tener transtentorial descendente, que es la migración del tejido encefálico en forma descendente, transtentorial ascendente. La contraria, la uncal, que es la herniación de una porción del tejido del lóbulo temporal a través de la incisura tentorial. Tenemos un fenómeno muy particular que sobre todo se da en los traumas craneoencefálicos, también se puede encontrar en otras patologías, y este fenómeno se da dado al desplazamiento del tallo cerebral. También se le conoce como fenómeno de Kernohan o falso signo localizador, porque inicia con una midriasis ipsilateral y va acompañado también de una hemiparesia ipsilateral. Las dos cosas acompañan el fenómeno de la comisura de Kernohan y se da por la afección de un lado del mesencéfalo y la afección del nervio motor ocular ipsilateral. Aquí lo que vemos es una gráfica de los diferentes tipos de abordajes que tenemos para acceder a la fosa craneal media, en donde está recubierta prácticamente toda por el tentorio, pues en su parte más posterior. Y estos abordajes son muy importantes. Sin embargo, la significancia de esa imagen es que muchas veces para los tumores, los meningiomas que están en el tentorio, el abordaje subtemporal permite una
mejor visualización del mesencéfalo anterior y lateral. Por eso el abordaje de Kawase está descrito como uno de los mejores abordajes para acceder a esta región del cráneo, para los abordajes, para los meningiomas que están adosados a la parte petroclival anterior. Esto simplemente es una imagen para que vean cómo se dividen, para que vean cómo se puede ver en una resonancia un meningioma del tentorio. Acá vemos una clasificación que es muy famosa, que es la clasificación tentorial de los meningiomas de Yazargil, que no la voy a explicar, simplemente era para que pues repasar y supiéramos que la clasificación existe. Yazargil lo que hizo fue que clasificó los meningiomas dependiendo la localización y la dificultad quirúrgica de T1 a T8. Entonces, dependiendo de esto, va a haber una mayor, una menor o una poca resección. Y básicamente colocaba la imagen para decir que para él los meningiomas que están aquí alrededor de la incisura tentorial pueden ser o de muy poca gravedad o de mucha gravedad, dado que en esta región, como lo decíamos anteriormente, van muchos vasos sanguíneos debajo de ella y muchas estructuras nerviosas. El tercer repliegue dural, y uno de los más importantes, que diría yo, es el diafragma celae. Para los estudiantes que están viendo la presentación podemos ver que esta es pues, la fosa craneal media. Aquí vemos la silla turca, el dorso de la silla turca, el clivus, los procesos clinoideos, que son las alas del efenoides, y acá vemos la fosa craneal anterior, hacia acá es posterior. Aquí simplemente vemos la misma imagen superior, pero la vemos ya con todas las estructuras anatómicas, y simplemente el diafragma celae forma un techo, o forma el techo de la silla turca, forma el techo de la silla turca, sí. Es una pared combinada de duramadre y de hueso que protege la superficie anterior e inferior y posterior de la glándula pituitaria. Mientras que las caras laterales, perdón, aquí pasó algo en el computador, mientras que las caras laterales de él están conformadas por una estructura venosa muy particular, que la vamos a ver más adelante, que es el seno cavernoso. ¿Cuáles son los límites de ese diafragma celae? Los límites del diafragma celae se extienden desde el tuberculum celae anterior al dorso celae posterior, es decir, esos son los límites anteroposteriores. Lateralmente, sus límites corresponden al área donde las paredes medial y superior del seno cavernoso se encuentran. El seno cavernoso viene siendo esta estructura vascular aquí, entonces esta estructura vascular venosa, que es un repliegue de duramadre, va a ser la pared lateral de ese diafragma celar. Y en el centro tiene una estructura muy particular que es el diafragma celae, este diafragma que es toda la duramadre que recubre toda la parte superior de la silla turca, con el objetivo de mantener la hipófisis aquí. Tiene un anillo, que es un anillo dural, para la emergencia del tallo hipofisiario. Este anillo dural es muy controvertido, dado que él tiene una insignificancia desde el punto de vista quirúrgico que ahorita vamos a ver. Importante, esta dura del diafragma celae se extiende hacia la parte anterior y logra recubrir toda la parte anterior y se va a extender hacia la fosa craneal anterior, pasando por encima de los apófisis clinoides. Hacia la parte posterior, esta se va a recubrir todo el dorso de la silla turca y va a descender hasta el clivus para anclarse en la parte más inferior del clivus. Digamos que crea dos estructuras muy importantes, estos dos anillos, el anillo superior e inferior de las carótidas. Estos anillos durales tienen una significancia también quirúrgica, dado que para poder abordar algunos aneurismas que se encuentran aquí, hay que hacer una disección microquirúrgica de estos y eliminar las clinoides anteriores, como están eliminadas en esta disección anatómica hecha por el doctor Campero y descrita así
en este artículo que publicó con el doctor Roto. Además, Campero también dice que desde el punto de vista quirúrgico, esto tiene una significancia. Bueno, antes de eso, aquí está la pared medial. Vemos la pared medial, no confundir la pared medial de el diafragma celae con la pared del seno cavernoso. La pared medial del diafragma celae simplemente es el comienzo del seno cavernoso, es decir, de aquí hacia acá, seno cavernoso, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, diafragma celae. Y para el doctor Campero, esto tiene una significancia muy importante, este anillo dural, como lo decía anteriormente, porque para ellos, este anillo dural no es igual en todas las personas. Hicieron un estudio de más de 30 cadáveres y encontraron que este anillo dural efectivamente no era igual y lo clasificaron en 3 grupos, en aperturas inferiores a 4 milímetros, antero-posteriores, una apertura entre 4 y 8 milímetros y una apertura mayor a 8 milímetros. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista de la neuroquirúrgico? La importancia, perdón, es que no se ve lo que señalo. La importancia finalmente es que hay tumores de la región celar que logran crecer hacia arriba y no irse hacia los lados porque encuentran menos resistencia en el diafragma celar. Esa es la teoría de ellos. Hay tumores que invaden el seno cavernoso hacia las paredes laterales, que sí invaden el seno cavernoso porque encuentran resistencia en el diafragma celar y eso es directamente proporcional al tamaño del diafragma. Tanto así que el doctor Campero este año publica un nuevo artículo que se llama Barrera celar mixta para identificar precisamente a través del diafragma celar cuáles abordajes endoscópicos, dependiendo su grosor, pueden o no pueden presentar en su postoperatorio riesgos de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos finalmente la inervación, lo que les decía ahorita, inervado por el tronco meningo hipofisiario, sobre todo por la arteria capsular de McConnell y la arteria hipofisiaria inferior. Aquí vemos el cuarto y último repliegue dural. De este no hay digamos que mucho que decir, es muy pequeño, delgado, se encuentra en la fosa posterior y acompaña a los 2 hemisferios cerebelosos en la línea media. Se extiende adosado por arriba al tentorio, por detrás a lo largo de la cresta occipital interna, formando el seno suboccipital y además forma un gran vértice cuando se adosa arriba al tentorio para conformar sí, una estructura muy importante que es la que nosotros llamamos o conocemos como tienda del cerebelo. Al tentorio cerebri también se le llama tienda por la forma en la que queda, y esto está dado por el borde inferior que conforma la falz cerebelli y el borde superior que la conforma la hoz que se inserta en la parte superior. Este es muy importante para las malformaciones espinales porque su agenesia en muchas personas, digamos que como es tan delgado no tiene mucha significancia clínica, pero se ha asociado su agenesia a la malformación de Arnold-Chiari tipo 2 en un gran porcentaje. Ahora vamos a ver algo. Los repliegues durales también generan unos senos venosos asociados a esa dura madre. Los senos venosos, como se los decían, son canales que se extienden a través de esa capa endosteal de las meninges de la dura madre y no tienen ningún mecanismo de válvula, ni tampoco poseen ninguna capa muscular. Por eso ellos trabajan a través de la presión intracraneal para poder bombear esa sangre a través de los senos. Aquí lo que podemos ver yo los dividí en 2, entonces los senos formados por la hoz, que básicamente podemos ver el seno sagital superior, el seno sagital superior que ocupa el margen superior de la falz cerebris, que se extiende de la apófisis Christi Galli hasta la protuberancia occipital interna. Y este seno occipital superior tiene una significancia también en la resección de los meningiomas, dado que muchos se adosan aquí y hay que trabajar a los alrededores de este seno. Tiene una desviación cuando llega aquí a ambos lados, que la conocemos como senos transversos, generalmente
digamos que es más predominante el derecho que el izquierdo, y ahorita vamos a ver por qué. Y a lo largo de él marca en el hueso frontal, parietal occipital un surco, que es el surco para la inserción del seno longitudinal superior. En la parte más anterior, al igual que la hoz, es más angosto, en la parte más posterior es más grueso. El recorrido recibe venas cerebrales, como lo vemos en la imagen de la izquierda, y esas venas cerebrales van simplemente a drenar en él sangre venosa y líquido cefalorraquídeo. Hay unas estructuras que no se ven en la imagen, que son histológicas, que se le llaman lagunas de Trolar, que son las más importantes porque hacen parte, digamos que de la estructura aracnoidea o de la parte aracnoidea, que recogen toda el líquido cefalorraquídeo y lo drenan al seno. A cada lado, digamos que del seno, hay aproximadamente de 3 a 4 estructuras vasculares venosas importantes. También describimos el seno sagital inferior, que se extiende desde la mitad posterior de los 2/3 posterior del falx cerebri, como lo vemos aquí, aproximadamente, y va acompañado del margen libre del borde de la hoz, es decir, la hoz iria aquí, y se une a la gran vena de Galeno para formar el seno recto. El seno recto es la unión del seno sagital inferior y la vena de Galeno, y recorre posteriormente el falx y el tentorio y termina en la parte occipital, generando predominantemente terminando en la parte derecha. Por eso es que la parte derecha del seno transverso es más grande que la parte izquierda. Y muchas veces este también termina en la parte izquierda. Sin embargo, lo que se ve imagenológicamente es que predomina en un porcentaje muy grande el seno transverso derecho, que sea más grande que el izquierdo. Este seno recto se une con el seno longitudinal superior y termina conformando lo que nosotros conocemos como la confluencia de los senos. Aquí vamos a ver los senos durales de la base del cráneo, y básicamente lo que queremos decir es que los senos durales aquí en la base nosotros los podemos dividir en los dependientes del tentorio, en los dependientes de la región celar, de la fosa anterior, y en los dependientes del hueso petroso. Entonces, aquí están enumerados, aquí están los huesos, aquí están los senos. No voy a ahondar en ellos porque ya hay poco tiempo, pero entonces básicamente lo más importante es el transverso, el seno suboccipital, que forma se me olvidó decirles, también lo forma la hoz del cerebelo. Aquí vemos alrededor del agujero magno, vemos el plejo venoso vertebral interno, vemos aquí un plejo venoso basilar, dos estructuras venosas muy importantes, que son las más importantes, o una de las más importantes desde el punto de vista neuroquirúrgico, que son el número 2, son los senos cavernosos, y estos senos cavernosos, de ellos sí vamos a hablar un poco más. ¿Por qué vamos a hablar del seno cavernoso? Porque el seno cavernoso, como todo lo de la base del cráneo, hace muy poco se describió cómo era su estructura, cómo eran sus abordajes y cómo sí las patologías que estaban dentro, las neoplasias que comprometían el seno cavernoso por dentro, sí se podían abordar. Entonces, básicamente, le di importancia al seno cavernoso de todos los senos porque es el que más, digamos, referencias anatómico-durales tiene. Entonces, el seno cavernoso está conformada por 4 estructuras o 4 paredes: lateral, medial, superior o techo y una posterior. Esas 4 paredes son 4 paredes durales. Entonces vamos a ver la pared lateral dural del seno cavernoso, y esta está formada por las hojas durales externas e internas de la dura madre meningia, es decir, de la perióstica. Estas paredes se continúan en los laterales con la dura madre de la fosa media, a medial con la dura madre de la pared superior del seno cavernoso, por delante con la concavidad del ala mayor del esfenoides, como lo vemos aquí en esta, ay, perdón, no estaba señalando, como lo vemos aquí en esta imagen. Y la hoja externa, digamos que la hoja externa, como está conformada en su mayor cantidad esta pared lateral por la hoja externa de la dura madre, que es esta, la más gruesa, por eso se ve opaco. La hoja externa es de ese color perlado, y la hoja interna es más delgada.
Dentro de él, o en su contenido, va lo que nosotros llamamos el seno cavernoso. Sus límites. Por encima, el ligamento petroclinoideo anterior, que es el que conforma el tentorio cuando se va metiendo a la apófisis clinoidea anterior, que lo vemos aquí. Por debajo, el borde inferior del nervio maxilar, que lo podemos ver acá. Aquí vemos el nervio maxilar que se va metiendo en su agujero. Y por delante la fisura orbitaria, que no se describe aquí muy bien, pero sabemos que está aquí, en la parte más anterior donde ingresan todos estos nervios craneales. Y por detrás, una línea imaginaria que transcurre a nivel del dorso celar. Ahí no se ve el puntero, no se ve por dónde estás señalando. Y por detrás, una línea imaginaria que transcurre a nivel del dorso celar. Entonces, repito otra vez, por encima, el ligamento petroclinoideo anterior, que es este que se describe aquí. Por debajo, el límite inferior es el nervio maxilar, que aquí en esta imagen sí se puede ver. Por delante, como se ve aquí, es el ingreso de todos los nervios a la fisura orbitaria. Y por detrás, una línea imaginaria que se traza encima del borde superior de la transición entre el hueso petroso del ápex y el borde superior del dorso celar. Ese básicamente son los límites de las paredes duradas del seno cavernoso en su porción lateral. Veamos ahora la pared medial. Esta es la única pared de todas las 4 paredes que no se pueden ver desde el punto de vista quirúrgico. No se pueden ver ni observar en la base del cráneo, hay que hacer una disección muy compleja. Y esta también tiene una forma, digamos que muy simple, es una dura simplemente que recubre esa pared lateral de la silla turca y todo lo que veíamos de la región celar. Esta capa dural no es solamente el límite medial del seno cavernoso, sino también es el límite lateral de la fosa pituitaria, como lo podemos observar aquí en la imagen. Miren, aquí hay una imagen lateral de la fosa pituitaria, aquí está la hipófisis. Vemos toda la región celar, la dura madre que compone la región celar, y aquí vemos la pared medial por la parte superior, aquí la vemos ya disecada, y aquí sí vemos una vista lateral de la pared medial, que es esta membrana que recubre toda la pared lateral de la fosa pituitaria. Entonces, esta pared interna la describió Vinco Dolén, y esta pared, que ahorita más adelante les mostraré una foto, y esta pared tiene unos límites también al igual que la pared lateral. Arriba se une a la pared lateral, por debajo un límite imaginario que empieza a nivel del agujero redondo, perdón, que empieza a nivel del agujero redondo y pasa a través del agujero redondo mayor y pasa a través del borde inferior del surco de la arteria carótida y la língula del efenoides. Por delante también se puede trazar una línea imaginaria que va desde el pilar óptico al foramen redondo. El pilar óptico es el nervio óptico, el ingreso del nervio óptico o la emergencia del nervio óptico más bien. Y por detrás una línea imaginaria que comienza en apófisis clinoides posteriores y que llega al extremo superior de la fisura petroclival, al igual que el límite posterior que veíamos ahorita de el seno lateral. Entonces vemos que nos hacemos una idea de que esto es un cubo, una estructura tridimensional, este sería el borde medial, acá quedaría el borde lateral, nos falta la pared superior y la pared inferior. Y la pared posterior, perdón. La pared superior, dural del seno cavernoso, o también llamado techo, digamos que es un área que está ubicada por arriba del contenido del seno cavernoso entre los extremos superiores de las paredes laterales y mediales, que acabamos de describir ahorita. La pared superior muestra una gran complejidad anatómica, forma 3 triángulos, de la base del triángulo 3 de los más importantes, que es el triángulo clinoideo, el triángulo carotidio y el triángulo oculomotor. Hoy modificados, también se le puede conocer como triángulo de Dolén, triángulo medial, y el triángulo carotidio, que sí se le sigue llamando triángulo carotidio, digamos que tiene menos significancia quirúrgica que estos dos. Entonces estos triángulos se describen entre los ligamentos petroclivales,
El nervio oculomotor, este ya lo describimos, y este se describe entre el ligamento petroclival anterior, el petroclival posterior y el quiasma óptico, el nervio óptico. Cuando se hizo la descripción de esta pared dural, se dieron cuenta que este nervio que entra aquí, que es el tercer nervio craneal, cuando ingresa y va en la pared lateral, en la pared medial del seno cavernoso, lateral del seno cavernoso, perdón, no entra solo. Él empieza a crear una cisterna alrededor, que es esta que se ve aquí, y esto creó cuando se descubrió esta cisterna, se dieron cuenta que sí era posible acceder quirúrgicamente al seno cavernoso, y esto también es otro de los paradigmas de la cirugía de la base del cráneo, dado que conociendo que existen unas cisternas, se podía acceder al seno cavernoso sin lesionar los nervios craneales y permitiendo redireccionar el flujo vascular venoso que se encontraba en él. Aquí finalmente vemos la pared posterior del seno dural, la pared posterior dural del seno cavernoso, que simplemente es la pared que queda en el torso de la silla y el clivo, que está conformada en su parte más superior, también por todas las adherencias durales que vienen del tentorio cerebro, y que debajo de él tiene un plejo, que es el plejo basilar. Referencia anatómica importante. Aquí ingresa el tercer nervio craneal y aquí ingresa el sexto nervio craneal, que si uno hace una disección de este tejido dural, va a conformar una estructura que es el canal de Dolero, que se encuentra por debajo del ligamento de Gruber, que es por donde el sexto nervio craneal hace su ingreso a la fosa media después de venir de la fosa posterior e ingresa al seno cavernoso. La importancia quirúrgica se la dio el doctor Vinco Dolén, que creó los abordajes quirúrgicos y describió la mayoría de los triángulos de la base. Y en su libro, El seno cavernoso, describió todos los abordajes quirúrgicos posibles que él encontró una vez describió esas cisternas de todos los nervios que atraviesan el seno cavernoso. Y esa es la importancia quirúrgica, digamos que reciente y de la neurocirugía moderna. Vamos a hablar por último de la anatomía del aracnoides, solo un poco. La anatomía del aracnoides, como sabemos, la aracnoides es una capa delicada y avascular que se encuentra en contacto directo con la dura madre y que puede ser separada fácilmente a lo largo del espacio subdural. La aracnoides representa una significación en la cirugía del meningioma, de los meningiomas, dado que para poder resecar completamente la lesión, se debe conocer muy bien por qué tipo de tejido aracnoideo está recubierto para poder hacer una disección microquirúrgica de esta. Esta capa separa de la pía madre el espacio subaracnoideo y a través de ella recorren el líquido cefalorraquídeo. Aquí en esta imagen de la derecha lo que vemos son unas trabéculas, y ahorita vamos a ver la importancia de ellas, que es, aquí podemos ver el recubrimiento aracnoideo y aquí podemos ver estas trabéculas aracnoideas. No es lo mismo, miren que en la imagen que inicialmente mostramos histológica, se describían que estas trabéculas eran fibroblastos más agrandados, con núcleos más grandes, más fuertes, y que tienen una significancia, les recuerdo, mantener el censo de la presión intracraneal hasta lo que se sabe en el momento. Este espacio entre aracnoides y la pía madre conforma el espacio subaracnoideo, a través del cual, como ya lo dije, recorre el líquido cefalorraquídeo, y conforma las cisternas. Es decir, las cisternas no son más que estos espacios en el recorrido de todo el líquido cefalorraquídeo, a través del cual discurren estructuras vasculares, nerviosas y líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos una imagen esquemática de Yazargil, del libro de microcirugía de Yazargil, en donde él describe cómo se forman las cisternas en cada uno de los nervios craneales emergentes y las cisternas de la base acompañando a cada uno de los nervios, pero también a cada una de las arterias emergentes. Para esto traje esta tabla que aparece en el libro de meningiomas del doctor Osama Al-Mefti, en donde él resume muy práctico las cisternas, las arterias, las venas, los nervios craneales y las estructuras de pronto que conforman cada uno de estas cisternas. Para digamos que
una muestra de todas las cisternas que existen, pues traje 4 para que vieran cómo pues, se aprecian imagenológicamente la cisterna interpeduncular, la vulvar, la amis y la silviana. Y en cada una de ellas, su contenido. Las trabéculas aracnoideas, para finalizar, era lo que le decía que se formaba, que hasta hace poco no se conocía, o sí se conocía, pero no se le daba la importancia. Ya Sarkis describió que existían unas trabéculas que conformaban todo ese espacio subaracnoideo y que ayudaban, que tenían una importancia en el censo del líquido cefalorraquídeo, pero que además existía una membrana que era más importante que todas las demás, que era este segmento de la membrana de las trabéculas aracnoideas que se llama membrana de Lilly-Quist. Esta membrana existe, digamos que una controversia en la neurocirugía, dado que Rotton considera, el doctor Rotton considera que estas membranas eran propiamente dicho aracnoides, y existe otro grupo de autores que consideran que estas membranas están conformadas no por aracnoides, sino por trabéculas aracnoideas. Esta membrana, que es la más importante de las trabéculas aracnoideas, se le conoce como membrana de Lilly-Quist, se describe por debajo, digamos que del techo del tercer ventrículo, y divide la cisterna en 3 porciones. También existe en la literatura de la neuroanatomía solo un capítulo para hablar de la membrana y la importancia de la membrana de Lilly-Quist, sobre todo en las patologías como la hidrocefalia y los abordajes a esa zona anterior del cerebro. Esto simplemente es un resumen que aparece también en el libro de meningiomas del doctor Almefti, de cada uno de los brazos arteriales que irriga cada una de las partes de la dura madre. Y también un resumen de cada uno de los nervios que da su ramificación para inervar cada una de las porciones de los 4 repliegues de dura madre. En conclusión, podemos decir que las meninges son una estructura compleja que se encuentra presente en todos los rincones del cerebro, permitiendo en la actualidad crear corredores quirúrgicos en la base del cráneo que nos guían a lugares de dificultad quirúrgica. Que la anatomía de las meninges trae consigo el entendimiento de estructuras intracraneales de gran utilidad para el abordaje microquirúrgico, y que las meninges hacen parte no solo de la patología quirúrgica de los meningiomas, sino que están presentes en todos los abordajes cerebrales que uno quiere hacer. Finalmente, para terminar esta frase o esta reflexión del doctor Arnie Bennett, que es residente del Instituto Barrow, él ha descrito o tiene muchos artículos en la descripción de las meninges cerebrales y de los abordajes a la base del cráneo, y dice que algunos ven solo triángulos para memorizar, otros ven en ellos un emocionante recorrido por la neuroanatomía. Esta anatomía hace parte de las hojas de ruta a través del seno cavernoso y la fosa media. En nuestra era, la era de la navegación, la anatomía sigue siendo el mapa, aunque se requiere que el neurocirujano sepa el camino de memoria. Así que intente devolver el GPS a la mochila, porque los ojos están en el camino y el alma corriendo por las pasiones de estos senderos quirúrgicos. Gracias.